El gusto de dar la bienvenida al seminario de estudios tamaulipecos. Sí, que en esta ocasión tenemos aquí de visitantes, con todo el gusto de darles la bienvenida a miembros de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, al ingeniero Agustín Bone González, a la arquitecta Claudia López, la gerente general de Comapa, a la licenciada Sandra Tejada, que es la encargada del programa de cultura del agua también de la Comisión del Agua de Nuevo Laredo. Y pues en esta sesión vamos a tener la presentación de la conferencia de la doctora María Eugenia González Ávila, que presenta una reflexión sobre la evolución del programa de cultura del agua en el noreste de México. Y el moderador de esta sesión es el doctor Jesús Frausto Ortega, quien fue también el coordinador de esta sesión. Y los comentarios a esta reflexión estarán a cargo del ingeniero Agustín Bone González. Yo creo que sin más podemos empezar. El doctor Frausto tendrá algo más que agregar. Bueno, en nombre del Colegio de la Frontera Norte le damos la bienvenida a nuestros visitantes externos. Gracias por estar aquí en este evento. Como mencionaba la doctora Ana, están con nosotros la arquitecta Claudia López, gerente general de la Comapa, la licenciada Sandra Tejada de Cultura del Agua, el doctor Pantoja de la EPA, compañeros de aquí del Colegio de la Frontera Norte, y esperemos que se unan más gente externa a este importante evento que iniciamos en este seminario de estudios tamaulipecos. Entonces vamos a iniciar dándole la palabra a la doctora María Eugenia González Ávila. Tenemos alrededor de 20-30 minutos para su ponencia. Una vez que termine la doctora, iniciamos con los comentarios del ingeniero Agustín Bone Benítez en representación del ingeniero David Negrete Arroyos, que es el jefe de aquí de la oficina de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en la sede de Nuevo Laredo, para después tener una sesión de alrededor de 15 minutos de preguntas. Finalmente la clase iniciamos con la doctora María Eugenia González Ávila con su presentación. Bueno, antes que nada agradezco la invitación y creo que esta parte nos ayuda mucho a la doctora Salud y a mí presentar algo que hicimos hace tiempo sobre el programa de cultura del agua, que fue una cuestión como coincidencia, porque básicamente veníamos a estudiar los organismos operadores, pero vimos que existía el programa de cultura del agua y nos pareció muy interesante el papel que jugaba el programa de cultura del agua dentro de los organismos operadores de agua. A partir de eso hicimos un estudio, de hecho fuimos ampliando el estudio porque empezamos con algunos organismos operadores y ampliamos el estudio. Entonces la presentación ya va en una cuestión como más hacia dónde va. En aquel entonces, que era el 2010, donde empezamos a escribir y donde entrevistamos a algunos de ustedes que realmente amablemente nos dieron entrada al organismo operador y ver cómo funcionaban. Hicimos ya 2 artículos, por ahí otra publicación, y a partir de esto nos llevó a hacer una reflexión a veces los científicos somos bastante críticos, pero esto es un poco en propositivo, porque creemos en el programa de cultura del agua, hemos asistido a eventos del programa de cultura del agua a nivel nacional, hemos visto que ha avanzado, pero también vemos como que hay cosas todavía que cojean. Entonces un poco en este sentido va la reflexión. Entonces no sé si me puedan pasar la presentación. Esta básicamente ya comprende varios organismos operadores aparte, y vamos a incluir el de aquí de Nuevo Laredo. Entonces ahorita un poco... Bueno, antes de iniciar esta presentación, nada más le voy a dar una breve semblanza de la doctora María Eugenia González Ávila. La doctora María Eugenia González Ávila es doctora en manejo y uso de recursos naturales por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, CINOR, con una maestría en ciencias, y es bióloga en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM,
Desde el año 2007 a la fecha es profesora investigadora titular A del Colegio de la Frontera Norte. Su principal línea de investigación son los problemas ambientales transfronterizos y la sustentabilidad urbana, con énfasis en temáticas de agua, energía y residuos. De dichos temas ha escrito varios artículos en revistas arbitradas y es autora de varios capítulos del libro del COLEF y otras instituciones. En el año 2009 fue distinguida con el Fellow del programa LEED México Generación 14 LEED Internacional y el Colegio de México, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Iniciamos con la presentación de la doctora María Eugenia González Ávila. Bueno, esta le pusimos como título una reflexión, porque como les decía, esto ya son publicaciones que salieron en el 2010, 2011, hay 2 publicaciones y una sobre procesos de gestión. ¿Sí? Bueno, el concepto de cultura del agua depende un poco de dónde nos ubiquemos en el país, porque hemos visto que a lo largo del país el concepto de cultura cambia. En el centro, por ejemplo, tiene mucho que ver con cuestiones más prehispánicas, más de ese tipo. Tlaloc significa un concepto como más arraigado en algunas poblaciones, sobre todo indígenas. Entonces el concepto va variando dependiendo de la región, que creo que ese es un punto importante. El arraigo que tiene el concepto de cultura va a depender precisamente de la región del país. Y al final van a ver un poco lo que yo les decía de cómo concibo yo un poco, o cómo entendemos la cultura del agua acá en el norte. Entonces, estos son básicamente conceptos que tenemos de algunos autores, que la cultura del agua es lo que se cree y hace la gente con el agua. O sea, son como los usos y costumbres que hace la gente con el agua. Y bueno, la gestión es básicamente el procedimiento que hace el Estado para manejar el recurso. Este es un como concepto que manejamos a partir de toda la investigación bibliográfica, que cultura del agua implica desarrollo tecnológico, recursos hídricos, educación, seguridad, que la seguridad implica la cuestión alimentaria, porque vamos, ahora tenemos esta cuestión con cambio climático, que el agua resulta un recurso de seguridad nacional, y en el norte, vamos, digamos, va a ser mucho más problemas esta cuestión. El agua también es una cuestión de convivencia. Tenemos la gente que va a caminar donde hay una fuente, entonces o que va a las playas. De repente concebimos el agua para ir a playas. Depende de la región, es como concebimos también el agua. Es un proceso administrativo donde se tiene que invertir, donde se tiene que dar servicio, y el pago, que también esa es parte de digamos, de la parte de la cultura que concebimos así. La parte de participación social, esto tiene que ver cómo grupos indígenas, ONG, se relacionan con el recurso. También, si no se sienten apropiados, no entienden el porqué del uso del recurso. Y cuestiones de tradiciones, costumbres y aspiración. La gente que tiene o que cree que tiene una cuestión de un buen vivir o una calidad alta, tiene la idea de que tiene conexión directa. Digo, no está mal, pero también depende de la región. Que la mujer vaya a traer agua a un pozo, no solo es que haga la acción, sino es la convivencia con otras mujeres, y es la interrelación social. Entonces también tiene que ver esa cuestión cultural. Y las condiciones económicas, depende de los usuarios, básicamente se les brinda el servicio y que puedan pagar el servicio. Bueno, yo creo que la parte esencial, y sobre todo desde el punto de vista ambiental, es que la cultura del agua debe de estar en este núcleo, que debe estar sostenible, que es lo más complicado de todo esto. O sea, que tiene ambientalmente que no sobreexplotemos al ambiente extrayendo agua, que la sociedad tenga acceso al recurso y que sea un recurso de buena calidad como lo marca la Conagua y la parte de la ley, que pueda pagarlo. No todas las poblaciones, aunque quisieran, la pueden pagar. Y bueno, ya digamos en los subgrupos de estos conjuntos, es que sea soportable tanto social como económica, como ecológicamente, que sea viable, o sea, que sea ecológica y económicamente, y que sea equitativo, o sea, que toda la gente tenga acceso al agua. Esta es, digamos, la parte de antecedentes del programa de cultura del agua, porque la parte que posteriormente les explicaré es cómo ha evolucionado. Inicialmente el programa de cultura del agua estaba a partir del programa de agua limpia,
y ahí es donde estaba insertado el programa de cultura del agua y los gobiernos locales. A partir del objetivo que tiene el programa de agua limpia, se empieza a fortalecer y a dar el concepto de que es cultura de un buen uso y preservación de agua. Y este es como un esquema, digamos, concentrado de todo lo que es el proceso. O sea, la Comisión Nacional del Agua tiene el programa de agua limpia, y a partir de ello interviene el programa de agua potable y alcantarillado, que bueno, depende también, APASUR, el nombre que tenía, está dentro del programa para la sostenibilidad de servicios de agua potable, que PROSAPIS era en aquel entonces. Y digamos, así era como llegaba. El programa de cultura del agua se llevaba a la entidad, luego el municipio, el organismo operador, departamento o área. Eso dependía de las COMAPAS o de los organismos operadores, que tienen muchos nombres. La parte que hacía el departamento y digamos todo este procedimiento es que habría un espacio de cultura del agua, que el espacio de cultura del agua era que se asignaba cierta cantidad de dinero para hacer una serie de actividades, que era la creación de bibliotecas, o sea, un espacio donde los chicos aprendieran, los chicos o los grandes aprendieran, que era la parte de cultura. Se daban pláticas escolares, se pintaban bandas, se creaba material didáctico también, o incluso la CONAGUA da un material didáctico, que un poco vamos a hablar de eso, y también se daba capacitación a promotores. Este es como el esquema de procedimientos, este es el primer esquema de procedimientos que había. Actualmente este nivel de procedimientos se hizo mucho más complejo. Este es un formato, ahora ya hay 7 formatos. Que digo, la parte interesante es que al crear 7 formatos ya nos dice para qué son los formatos y dónde se usa uno, dónde se usa otro. Y hay un manual de operaciones que también ya nos establece las competencias de cada uno. Entonces, digamos, esta era la parte sencilla de cómo se hacía el procedimiento para obtener recursos. Los recursos podían ir desde 30,000 pesos, que era, digamos, lo que nosotros detectamos que algunos organismos operadores llegaban a gestionar, hasta casos de 1.200.000, y ahí todo eso dependía un poco de la acción de gestión que hacía el organismo operador, incluso desde nivel estatal o del municipio. Ahí, digamos, el papel importante de gestión lo hacían todas esas figuras gubernamentales. Y bueno, ¿qué pasó a partir del 2010? Básicamente lo que nosotros detectamos es que no había un diagnóstico específico. O sea, no se sabía mucho, ni se cuantificaba realmente cómo era el impacto del programa de cultura del agua. Seguía habiendo contaminación, desperdicio, y eso creo que se nota en las estadísticas que tenemos y que presenta la Comisión Nacional del Agua. O sea, a nivel nacional, el programa de cultura del agua, aunque todavía tenía una función, realmente no se le daba un papel como que tan importante. Esto no se evaluaba el impacto de las acciones de información y de educación, o sea, se daban las pláticas, pero no se conocía realmente a la población objetivo. Sabíamos que había que cumplir con dar pláticas, etcétera, pero cómo respondían, realmente poco se sabía a nivel nacional, e incluso poco se conocía. Hay organismos operadores que conocen más o menos a su población, incluso por zonas, pero no todos. Un poco también había, el programa era ambiguo. O sea, como que no ayudaba mucho, no había mucha definición de quién le tocaba qué. Había falta de definición en cómo vamos a resolver el problema de la contaminación, del manejo, del uso. Y bueno, tampoco había indicadores, o sea, no había indicadores de cómo medir el programa de cultura del agua, que eso es una cuestión que ahorita vamos a ver. Tampoco se monitoreaba el dinero, era poquito, pero había que ver cómo se usaba, y en donde se usaba no se indicaba claramente, porque de hecho no había como registros, y no eran necesariamente que uno tenía que dar una notificación. Sí había un formato, y hay un formato donde se metía información, pero cuando vimos, realmente poca gente metía información ahí y ordenada. Y bueno, aquí este es otro problema que detectamos. Había juxtaposición de programas. Por ejemplo, y les hablo de Nuevo León, en lo que es el sistema de desarrollo sustentable, hay un departamento que también da algo semejante a cultura del agua. Y entonces
pero está el sistema de agua de Monterrey, de agua y drenaje de Monterrey, que hace eso mismo, pero no tienen realmente conexión, o sea, uno hace por su parte y el otro hace, digamos, algo semejante, y se podían haber unido fuerzas o usado recursos de manera mucho más eficiente. Y bueno, esta es un poco la agenda de 2030. En un apartado dice que hay que incentivar y fortalecer procesos de largo aliento en materia de cultura del agua. O sea, básicamente ya no hay que pensar en corto plazo. La cultura no es en plazos cortos. La parte de la cultura es una especie de desarrollo del individuo, y en eso le creas la cultura del agua. Y bueno, en la parte de la agenda de agua 2030 se menciona básicamente ya lo que sería una cultura de sustentabilidad hídrica. Esto es, que sea económico, que sea social y que sea ambientalmente posible. O por lo menos esa es, digamos, la parte de que como que se concebía. Y sobre todo ya una cuestión de crear actitudes positivas para hacer uso del recurso. Aquí una pregunta que a mí me surgió es, bueno, ¿y cómo incorporar efectivamente la sustentabilidad hídrica en la cultura nacional? Que creo que es la parte más complicada, porque ni siquiera la Semarnat ha podido. La sustentabilidad es algo mucho más complejo, que es una aspiración. Una vez unos alumnos me decían, esto es un sueño guajiro. Digo, bueno, con que llegue al perímetro de algo, de la sustentabilidad, ya es ganancia. O sea, no vamos a llegar a ese centro, pero si llegamos a algún punto, ya es ganancia. Y yo creo que esa es una cuestión que podemos aspirar a tener sustentabilidad. Y básicamente las líneas de acción que se seguían es tener una visión integral a largo plazo para lograr esto. Visión de cuenca, que ahora se maneja mucho ya, y que es complicado también hablar de cuencas, porque entran una serie de factores geográficos, políticos, administrativos. Un control local, o sea, también existen falta de estímulos para los programas de cultura del agua. Hay algunos que sí realmente apoyan a sus programas, pero hay otros que incluso los borran del mapa o no los consideran, o los ponen en la oficina más chiquita que encontraron. Y en esta, un poco, digo, no vamos a ser como el policía de la conducta hídrica, pero ver más o menos qué hacen. Y ahorita que les hable de los ejemplos que vimos, bueno, esta es la situación que nosotros encontramos. Y espero que aquí se van a encontrar algunos. Bueno, aquí este es el concepto o lema, lo checamos en su página. Y un poco nos da la idea. En el caso de Reynosa no tiene un lema. No tiene un lema, a pesar de que ha sufrido una serie de eventos. Con agua no tiene un concepto de cultura del agua propio. O sea, que diga, bueno, por tales eventos para nosotros es esto. Por lo menos su página no lo dice. Su página también este es lo que encontramos en sus páginas de internet. En el caso de Nuevo Laredo encontramos un concepto, que es un conjunto de conocimientos que el individuo o la sociedad en sí tiene con respecto a la importancia del agua. Entonces, un poco ya como que fue apropiándose de su concepto bajo sus circunstancias. En el caso de Matamoros también encontramos que ellos lo conceptualizan como un conjunto de normas o valores que se transmiten a la sociedad. Si se dan cuenta, un poco va variando, pero más o menos va en la misma. Y aquí pone un uso responsable del cuidado del agua. En el CIMAS de Acuña, que también visitamos, es contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada. Un poco ya involucra toda esta parte de la sociedad y las acciones educativas. En Aguas de Saltillo no tiene un lema. Aguas de Saltillo es una empresa municipal privada, pero aún así no tiene un lema propio, aun cuando ellos tienen problemas de escasez y van a tener de escasez grave, porque tienen pocas fuentes de dónde obtener el recurso. Y bueno, de donde yo vengo tampoco. Son bastante eficientes, pero no tienen un concepto propio de lo que es cultura del agua. Incluso en muchas de las pláticas que hemos dado, la gente todavía le preguntamos a los chicos, ¿qué es cultura del agua para ti? O un lema que se te quede en la mente. No lo ponen. O sea, no hay un lema como que se apropie para decir cultura del agua para mí es esto, porque pasó esto, por el Alex, por aquello. No hay. Entonces esa es una cuestión que falta desarrollar. Este es un cuadro que hicimos, más bien que sacamos de lo que es viene reportado en las evaluaciones en cuanto a material didáctico.
estos los sacamos a nivel estatal porque no los pudimos encontrar tan desglosados. Pero, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, el problema es que sí hay material que se ha generado, pero lo que reportan con lo que, digamos, con lo que existe como que no empata. Entonces, resulta que lo que dicen no es lo que se hace, o algo así. Y incluso en algunos que no se reporta que hay material, que ahorita ese es un poco en ese sentido digamos las reflexiones que vamos a hacer. En espacios de cultura del agua, en algunos casos, incluso por ejemplo, en Nuevo León cerraron, en lugar de que uno pensara que se deben de abrir más espacios, no se cerraron, que es digamos un poco la parte de ciencia técnica. Y bueno, los avances. Yo creo que los avances es que se ha reconocido el programa de cultura del agua, es un avance, porque antes, o sea, cultura del agua era ahí como un apartado. Incluso cuando vinimos a hacer las visitas, así como, ay, sí tenemos un departamento, a ver, mándela, y nos mandaron a algunos departamentos, conocimos a algunas gentes, conocimos su material. Entonces yo creo que se ha avanzado en apoyar el programa de cultura del agua. Ahora ya se cuenta con un manual operativo, es complejo, pero ya se tiene un manual de cómo hacerlo. Ya están definidas estructuras financieras, o sea, ya nada más es que el organismo, digo, por decirlo, que se ponga las pilas y que gestione dinero para tener recursos para abrir sus espacios de cultura del agua o tenerlos bajo mejores condiciones. Ya se establecen requisitos de qué criterios tenemos que cumplir para tener dinero. Y también la mecánica operativa. Antes era como bastante nublado este aspecto. Existía un sistema de información, o por lo menos nosotros lo detectamos, pero ahora ya está como más sistematizado, con más apartados y tiene mucha más información. Ya se cuenta con una unidad responsable del programa de cultura del agua. Alguna vez nos encontramos con la secretaria nacional o algo así de cultura del agua y me decía, ¿por qué está mal el programa de cultura del agua? No, yo le digo lo que encontramos, yo no sé si está mal, simplemente lo que detectamos y lo que sugerimos. Y bueno, yo creo que esto es lo que básicamente hacemos la reflexión, los retos que tiene y por qué es lo que nosotros encontramos. Sobre todo que retos de reforzar los alcances y promover campañas institucionales de educación del programa de cultura del agua y crear una cultura del agua a nivel regional. Porque cuando yo les decía escasez en Tabasco, se reía, ¿no? Pues aquí lo que queremos es que se lleven el agua, siempre estamos hasta acá. O sea, la cultura del agua depende de la región. Entonces tenemos que hacer y lo vimos en Matamoros, que a ellos dentro de CNA les mandaban una cubeta, dentro del programa eran unas cubetas, entonces decían, ¿para qué queremos la cubeta? Pues porque en el centro del país lo que pasa es que tú pones la cubeta, y les hablo Ciudad de México, que es lo que pasó en la época de escasez, tú ponías la cubeta para mientras que salía el agua fría, la colectabas y se la podías echar al sanitario para no tirarla, porque había escasez. Pero aquí lo que quieres es que salga el agua fría, en lugares como Matamoros que hace mucho calor, pues que salga el agua fría, entonces la cubeta no nos sirve de nada. Ellos lo que hicieron fue algo interesante, la cubeta fue emblema para lava el carro y usa una cubeta nada más. Entonces, un poco es de lo que hay, cómo usarlo. Y me pareció interesante como este tipo de prácticas, que parecen como muy básicas, pero que es un poco de iniciativa del programa. Un poco también lograr que la población esté mejor informada sobre la problemática que tiene. A veces o sea, uno le pregunta, ¿hay escasez o es de mala calidad el agua? La gente poco sabe incluso de cuáles son sus fuentes, de dónde proviene el agua, qué hace el organismo operador. Pocos también poco informan a su población. Y también de plantear soluciones a nivel de la localidad o de ciertas colonias. Lograr que diversos actores intervengan en los programas de cultura del agua, porque no todos ni siquiera conocen que es el programa de cultura del agua. Hay algunos que tienen muy buena relación con la SEP, que creo que esa es una estrategia bastante útil, pero sí es importante también que se reconozca el programa de cultura del agua dentro de la parte organizacional o administrativa, que se le dé una importancia para que la gente entienda, sí tenemos un programa de cultura del agua y nuestro lema es porque nos ha pasado esto. Y bueno, aquí la parte de que los organismos deben de contar, y yo le puse un concepto de cultura del agua muy apropiado. O sea, sí tenemos que, ¿y esto qué nos hace?
que conozcamos a la gente. O sea, yo puedo decir del DF, pues sí, la cubeta tiene una razón, porque el agua fría la juntaba, porque ahorramos 20 litros con una cubeta. Esa pasaba en el DF. En Monterrey tuvieron esa época de escasez y ahora no. Un día me tocó ver gente que estaba regando pasto sintético con la manguera y le dije al señor, oiga, ese pasto no va a crecer. Y dice, yo pago mi agua. O sea, no tenemos una cultura de que el agua es de todos, no es que usted tenga más para pagar. Entonces, un poco en ese sentido. Y bueno, aquí sobre todo creo que es una sugerencia para las autoridades estatales y municipales. O sea, que accionen más en la gestión de recursos. Y eso se va a ver mucho más en cómo su población entiende el programa de cultura del agua y se allega del concepto de cultura del agua, que es importante. En el caso, y les hablo ahora de Monterrey, son buenos gestores. Ellos, incluso más de 1 millón tenían reportado que gestionaba el organismo operador. O sea, son buenos gestores en obtener recursos. Y hay un poco que creo que la parte de los que tienen mucha experiencia tendrían que intercambiar. Hemos visto que tienen una serie de congresos de cultura del agua, me dicen cuando esté sobre, que tienen congresos, pero no se plantean a ver, ¿y tú cómo le hiciste? ¿Cómo gestionaste? ¿Cómo está tu material? Por ejemplo, encontramos aquí mismo, y no es porque estén ustedes, pero por ejemplo su material didáctico era muy interesante. El de Matamoros también era un material muy interesante y fue por el esfuerzo de los grupos. Tenían un conocimiento importante de qué cosas identificaban con los chicos de primaria, secundaria, y incluso los diseños eran buenos. El sistema de Monterrey tiene muy bueno, pero tiene un equipo muy grande y tienen una experiencia de más de 15 años. O sea, son un grupo muy consolidado y son 20 y tantas personas que hacen el programa, a diferencia de lo que pasaba en Matamoros o de otros grupos, ¿no? Que son más pequeños, pero que la parte del ingenio fue lo que a nosotros nos llamó la atención. Y bueno, esta parte de que a veces no cuentan con capacidad logística, técnica, económica para acceder a los recursos, ahora ya está el manual, pero ¿quién nos enseña cómo llenarlos? ¿Quién nos ayuda a tramitar? Entonces creo que esta es la parte que sugerimos a nivel nacional, no solo, y en el caso de Noreste creo que algo que sea el facilitador para todo eso, porque ya está más o menos bien establecido como por dónde irnos, pero los formatos son complicados, las vías son mucho más complejas. Entonces un poco, se oye, pero los avanzados que lloren a los limitados. O sea, el programa de Nuevo León es de los que está como el top. Sí, pero cuando quisimos tener acceso a alguna información, ellos no nos la proporcionaron, aún siendo locales. Tienen material muy bueno, pero tienen diseñadores, o sea, tienen equipo. Y hay gente que con menos recursos ha hecho mucho más. Esta es la parte interesante. Y bueno, la conclusión que indudablemente el programa de cultura del agua ha tenido avances para acceso, para operar, para emitir resultados un poco más tangibles. Y aquí la parte que retos también es no solo aquí el del concepto, sino que está acorde de la realidad socioeconómica y ambiental, porque sí, la Comisión Nacional del Agua manda recursos, pero incluso el material didáctico a veces no está correcto con la población que nosotros atendemos o que atienden los organismos operadores. O sea, hablan de otras cosas que la población no se siente identificada, y entonces el programa de cultura del agua local tiene que desarrollar su material. Y esta es recomendación: los gobiernos municipales deben de agilizar sus acciones para el programa y darle importancia al programa, porque nosotros sí creemos que la parte de la educación ayuda mucho a cambiar esas formas o esos hábitos que incluso nosotros tenemos, que a veces también va dirigido a los niños, y los adultos como que ya no vamos a cambiar. Creo que también ahí nos deben incluir a los adultos, de que si al niño le enseñaron algo en la escuela, un programa de cultura del agua, lo refuercen con los papás, porque el papá está con la manguera y el niño saca la cubeta, ¿no? Entonces creo que sí es hacer un poco, ampliarlo. Y sobre todo, creo que se debe concientizar a la población, ya no solo en esta cuestión de que se paga, sino de cuidar la fuente donde se obtiene el agua, porque mucha gente cree como que el agua viene del cielo, de los ríos, y eso cuesta. O sea, eso también, tener conciencia de por qué se está pagando. Se está pagando por tratar un agua que se está contaminando demasiado
y hacerlo sentir a la población, y ese concepto va dentro de lo que sería cultura del agua. Y bueno, básicamente esta reflexión va en relación a lo que vimos. Estudiamos Matamoros, Acuña, aquí Nuevo Laredo, no sé si mencioné ya Matamoros, Nuevo León, y en algunos lugares vimos cosas muy interesantes, cosas de que material muy interesante, estrategias muy interesantes, con poquito hacían mucho. Entonces yo creo que los éxitos de algunos se pueden compartir, e incluso también las derrotas. O sea, esto no me funcionó. Y cuando vimos estos congresos, incluso hablamos con la secretaria, hay que intercambiar, o sea, lo bueno y lo malo, no solo ir a presentar casos, o sea, hacer talleres para hacer un programa de cultura del agua que realmente sea efectivo. Y bueno, creo que ya es la última. Y me encanta este mural, y les decía que espero que lo conserven, porque este mural, o por lo menos a mí me da la idea que sintetiza parte de lo que pasa aquí o lo que pasó aquí. Y busqué que Arturo Estrada fue quien lo hizo. Es una belleza de mural. Me dio tristeza verle un aire acondicionado al lado, pero es realmente, uno cuando lo ve a detalle, plasma una parte de la historia de lo que ha pasado aquí con respecto al agua. Y bueno, creo que sería todo, y les agradezco mucho su tiempo. Vamos a iniciar con los comentarios a cargo del ingeniero Agustín Quibones González, en representación de SILA de Nuevo Laredo. Primero que nada, pues decirle buenos días a todos. También es un honor aquí realizar algunos comentarios. Los comentarios van sobre la reflexión de la doctora. Me da mucho gusto que existan investigadores más pues es en pro de todo el beneficio de la comunidad, y pues soltando de que continúen. Yo, por ejemplo, aquí tengo el folleto de la reflexión. Tengo algunos puntos de vista son referentes al tema. Algunos que vemos aquí, doctora, es sobre, sería conveniente, como esto va a la cultura de cualquier lector, poner el significado y luego la abreviación, para no, pues mucha gente no está relacionada con el tema. Somos de poco cultura, y sí que sea más para entendible para cualquier lector, para que estén más enterados, así como los diferentes abreviaciones. Por ejemplo, CNA, pues ahorita ya está registrado como Conagua. Son detallitos y algunos errores de dedo que, pues, sí. Y le agradezco ya. Nada más para que, pues, cuando esté publicado no se comente. Aquí, por ejemplo, comentó que las campañas de cultura del agua son actividades no evaluadas y su efecto sobre los hábitos no es medible. Los hábitos del consumo de la población, por lo que no hay un verdadero cultura del agua. Lo que hemos observado es aquí en este ámbito, en la ciudad de Nuevo Laredo, se puede mencionar que hay dos posibles medibles, uno es en cuanto a cantidad y otro a calidad. En lo que hemos registrado, por ejemplo, en calidad, en el año de los 90 se contrató un estudio en el cual cuánto contaminaba Nuevo Laredo, cuál era la contaminación en sus aguas, y el estudio resultó que eran 220 miligramos por litro. Actualmente esa cifra ha bajado de 220, andan alrededor de 150 miligramos por litro. ¿Esto a qué se debe? Pues puede ser varias situaciones. Una, la cultura del agua, que sí está enfocado a que las personas ya no contaminan el agua, o son más, tienen un poco más de conciencia de los hábitos que se tenían. Y otro es
a que existen programas de parte del municipio de recolección de residuos. Entonces hacen ciertos fines de semana o ponen centros de acopio donde recolectan residuos. Eso ha impactado, yo creo que en vez de esos detergentes o aceites o algo, hacerlos en la alcantarilla, pues los llevan al centro de acopio y impacta menos la contaminación en el agua. Ese podría ser algún medible que se podía presentar. Otro es sobre la cantidad. En aquel tiempo también aproximadamente eran 1000 litros por segundo lo que el agua que producía Nuevo Laredo de su uso. Ahorita en alrededor de 880 litros, entonces ha bajado un poco el consumo. Esto lo podemos reflejarlo que pues son datos de años del 2010 para acá, y sí ha habido una tendencia de disminución en el reuso. Todos estos datos pues, los tenemos ahí monitoreando en la oficina de la SILA. Con mucho gusto, cualquiera que guste hacer información, podemos tenerla ahí. Hemos visto que los niños, pues más que nada, presentan programas de cultura del agua en las escuelas. Tenemos aquí a la licenciada Sandra que acude a las primarias con su programa de vigía H2O, y sí hemos observado que tiene mucho impacto. Estos niños, pues como decía usted, pues lo permiten, va el papá regando y va el niño con la cubeta. Entonces muchas veces el niño, y más como están ahora, que no papá, les dan la cubeta y son muy expresivos. Entonces hay parte de los niños ahí van creando conciencia en la propia familia, porque uno pues sabe bien que no es correcto. Y en cuanto a las definiciones que están en el internet, donde que cada organismo operador, en este caso pues estudió 6, muy completo. Cada organismo operador tiene su definición de acuerdo a su uso de la población. Yo veo que es adecuado lo que usted comenta de cada quien, de acuerdo, pero que siempre y cuando estén apegados a lo de la CONAGUA. Eso indudablemente es cierto. Otra acción de aquí de cultura del agua, se podría decir que una donde le afecta es en el dinero. Entonces existe, yo creo, un reglamento municipal o algo donde alguien está viendo que está desperdiciando agua, pues les caen con una sanción. Entonces es también un buen indicador en cuanto al gasto del uso. Pues por ejemplo, estamos de acuerdo que la cultura del agua, con la sociedad organizada y todos los involucrados, generan un gran impacto. Por ejemplo, aquí la semana de octubre menciona el Día del Río. ¿Qué es esto? Es una tercera semana, un ciclo de conferencias y actividades de limpieza en pro del medio ambiente, ya sea en el río Bravo o en los arroyos. Y pues, ya tienen alrededor de más de 17 años tratando de esta situación, y se ha visto mejora o avance positivo en cultura del agua. Igual otro método que menciona incorporar el tema de cultura de agua en los libros de texto de primaria. Para mí esto es esencial, porque así como lo que trata de aquí de hacer la COMAPA con cultura de agua, si se establece a través de la SEP o cualquier otro medio, pues va a ser, no habría tanta necesidad de que se esté, más que nada implementarlo ahí mismo. Mas sin embargo, en los libros de cívica y ética de sexto de primaria tienen un apartado de exclusivo del cuidado del agua, aquí en Tamaulipas, en los libros de sexto, y sí se ha beneficiado. Bueno, los jóvenes sí están enterados de lo que es la cultura. Muchas veces también se aprende mucho en foros, conferencias de medio ambiente,
Son cosas que no están mucho en internet, no se les hace mucha propaganda, pero al igual se hacen pláticas a las escuelas secundarias, preparatorias, y sí va en pro de esta cultura. Por ejemplo, a nosotros como SILA, a mediados, meses de marzo, abril, las secundarias técnicas nos invitan año con año a participar como jueces o jurados en los foros de cultura del agua. Esto las secundarias técnicas hacen, ya lo establecieron como un plan, que todo el salón hace poesías o investigaciones o algo, y la misma maestra allí como que compiten y seleccionan a 2 personas que son los que pasan al concurso entre toda la escuela, y nos invitan a nosotros a participar como jueces, y es un programa muy bueno porque pues, año con año ya saben que van a tener el año que entra, igual van a volver a participar, y ya las secundarias técnicas es un foro que realizan. Al igual el Día Mundial del Agua también pues, se hacen pláticas de concientización. Otro punto que aquí mencionó es el cuadro número 4, las características de los organismos operadores. Aquí pues, se habla de Monterrey, Saltillo, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Acuña. Aquí viene el personal empleado, lo que usted estaba comentando. Vemos que en Monterrey son 24 personas dedicadas al Departamento de Cultura de Agua, sin embargo aquí en Nuevo Laredo pues son 3 personas. Esto, lo que usted decía de eficientizar con cuánto personal tengo y las actividades que hago, pues sí es un gran impacto. Ahí sí sería recomendable que pues, se apoye un poco más al Departamento de Cultura y seguir en pro de estos retos. Y cuando hablamos ahorita de retos, aquí en la Comapa pues igual se pueden apoyar ahí en la SILA, si en dado caso se aconseja que tomen las recomendaciones de aquí de la doctora para hacer un medible en cuanto a cuánto culturas tiene la población. Pues ahí tenemos datos para medir su impacto. Mencionó el caso de Matamoros, donde la persona encargada de cultura de agua pues fue despedida por la rotación de personal. Pues sí es un caso que afecta no nomás en cuanto a cultura de agua, sino en cualquier dependencia, en cualquier trabajo y en cualquier área. Pues es recomendable que los organismos operadores, más que nada, o sea personal calificado y que sea constante en su trabajo. Y ya para terminar, otro punto que yo considero muy importante es la cultura del agua, pero también los agricultores, debido a que 20% del agua se va a la población, a los municipios, y el otro 80% es para los agricultores. Entonces, si atacamos el 20%, pues sí, es muy bueno, pero al atacar al 80% a los agricultores, decirles que mejoren su sistema de riego, que revestimiento de canales, tuberías, todo eso pues impactaría más en pro del cuidado del agua, o sea, ya no habría tantas pérdidas. Y igual pues los programas que se continúen, los culturas del agua, los programas, más que nada sí se ve una gran mejoría, y las problemáticas que se enfrentan, pues hay que enfocar soluciones para llevar a cabo. Y igual que sería recomendable que los organismos operadores establezcan relación con sus otros compañeros para compartir experiencias, ya sean favorables o desfavorables. Sirve, pues aquí en este caso pues tenemos a los organismos de Laredo, Texas. Igual ellos hacen talleres, nos invitan al organismo operador de aquí, a la Comapa, y es una transferencia de conocimientos que se van impartiendo.
En cuanto a la conclusión, se ha visto un notable cambio de hábito en la población y pues sí, la gente sí está consciente de cuánto cuesta el agua, pero salen con el problema que no tienen dinero para pagarla. Ya no, más antes yo me acuerdo que sí, no, pues es mi agua, yo la riego, yo la tiro, yo la pago. Últimamente ya están conscientes de que no es el agua, sino que es el servicio que se les está dando, y sí se han notado un cambio. Y pues más por el momento, pues muchas gracias, y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias al ingeniero Agustín Bone González del CIL aquí en Nuevo Laredo. Antes de entrar a las preguntas, si la doctora María Eugenia quiere hacer algunos comentarios en relación a, valga la redundancia, a los comentarios del ingeniero, tendríamos unos minutos para ello y luego ya entramos a las preguntas. Bueno, hago mención, el González que aparece ahí es González Gaudiano, es mi tocayo de apellido, y que dice que no hay cultura del agua, y he leído cosas de González Gaudiano, porque él básicamente lo que habla que no hay cultura, porque la cultura del agua, primero no la ubican, si va dentro de la educación ambiental o dónde va la parte de cultura, pero sobre todo la parte que ha argumentado es que eso se hace por la SEP, por las Secretarías de Medio Ambiente y los programas de cultura del agua, pero entonces realmente si la población no acaba haciendo el uso correcto, entonces no acaba teniendo cultura. Por eso es que llega un poco a esas conclusiones, porque él ha visto, sobre todo se dedica a cuestiones de educación ambiental. Entonces la referencia es de ese González. Yo creo que la parte interesante, y que sí, cuando hablaba de lo que pasa aquí en Nuevo Laredo, y era esta cuestión de reflexión. Vimos prácticas que parecen pequeñas pero exitosas de los organismos operadores, aun cuando los recursos eran muy básicos. En Nuevo Laredo lo que vimos, el material, nos pareció un material de buena calidad, que la parte que era sugerible es que se ponga a disposición también para que alguien más de Conagua lo vea. O sea, lo vea, porque esos son también la parte de casos exitosos, o sea, cómo lo han hecho y bajo qué condiciones y con qué recursos. Entonces yo creo que es bueno someterse a las críticas, y porque también nos dan recomendaciones, y entonces eso digamos que nos pone en plan de que a lo mejor somos chiquitos con poquitos recursos, pero lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y de calidad. Creo que esa es la parte como interesante, y eso pasaba mismo en Matamoros. En Matamoros tenían un material que a mí me pareció muy bueno, con mucho ingenio, que incluso lo fueron evolucionando de una serie de dibujos que llegaron a ser como más modernos. Desafortunadamente la última vez que fui a Matamoros, el personal ya estaba disgregado, se perdió todo ese recurso humano con mucha experiencia, que creo que ahí también una práctica exitosa sería como tener una certificación de los encargados de cultura del agua. ¿Y esto qué lleva? A que si me despiden de este organismo operador por X circunstancia, yo puedo ir a trabajar en otra área. Entonces tengo una especie de licencia, que pasa como en Estados Unidos, cuando un empleado tiene una credencial y yo puedo trabajar en otro. Entonces yo creo que esto sería interesante, porque por X circunstancia me despiden de algún organismo operador en el programa de cultura del agua, pero yo tengo la certificación que soy eficiente para hacer ese programa y desarrollarlo, y me pueden emplear en otro lado. Ese es un poco más a nivel de departamento. La parte que nosotros proponíamos como indicadores es que, y ese es otro caso también que me pareció ingenioso y exitoso en Matamoros. Ellos, cuando iban a dar las pláticas, llevaban también un plomero. Entonces era interesante, si había fuga en la escuelita a donde iban a dar la plática, el plomero se hacía cargo de una vez de checar que estuviera todo bien, para que se daba la plática y se atendía a las necesidades básicas. Y decía yo, ¿un plomero? Bueno, es una cuestión ingeniosa que utilizó ese programa de cultura del agua para atender el problema, y un problema muy pequeño parecía. Y yo creo que la parte medible es que cuando damos una plática, después hacer una encuesta, pues una encuesta a los 15 días de ver cómo impactó, y a lo mejor checarlo, como decía, en recibo, y vemos si el programa tuvo un impacto
y eso nos hace un medible, que nos va diciendo también qué tan exitosos somos como programa de cultura del agua. Entonces esa era un poco de sugerencia. Yo creo que la parte interesante es que exista transversalidad, porque luego se manejan muchos programas que estamos haciendo lo mismo. Entonces ahora con esta cuestión de que hay que ser eficientes con los recursos, es pues checo con quién está haciendo algo semejante y hago unión. Muchos de los recursos que ahora usamos estamos haciendo en conjunto para ser eficiente y para pegarle a la población en el mejor sentido de los casos, de que nuestro programa va a tener éxito, ¿no? O que nos ayuden a difundir también nuestro. Y la parte de lo que le decía, intercambio de las acciones exitosas, de los fracasos, del material didáctico, de las prácticas laborales o de las prácticas de los usuarios, porque actúan de manera diferente las poblaciones, por lo menos las que nosotros vimos. Y una cuestión también de indicadores, y que veíamos que probablemente es lo que dice el ingeniero, la atención a fugas. En algunos casos los organismos operadores han sido mucho más eficientes y atienden la fuga, y entonces la cuestión de los medibles también se hace. Pero por eso el programa de cultura del agua lo creemos que puede ser un indicador, o puede incluirse como un indicador de la eficiencia del organismo operador, no solo cuántas fugas, cuánto se atiende, etcétera, sino el programa de cultura del agua, el impacto que tiene en población podría ponerse como un indicador de la eficiencia del organismo operador. Entonces esa es la parte interesante que nosotros hacemos como reflexión, para que el programa de cultura del agua, digamos, sí le llegue a la población en el sentido de que se apropie, de que el recurso no se desperdicie en ninguno de los sentidos o se contamine. Gracias a la doctora María Eugenia González Ávila. Iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Si les parece, si hay preguntas en Matamoros o en alguna otra sede que nos estén escuchando, si tienen algunas preguntas, abrimos con ellos aquellas preguntas que hubiera, y luego entramos aquí en Nuevo Laredo con las preguntas aquí locales. No sé si hay alguna pregunta en Matamoros o en alguna otra sede. ¿Me oye? Bueno, si hay unas preguntas aquí, a ver, ¿va a participar Arturo? ¿Sí? Bueno, ¿sí me escuchan? Buenas tardes. Quiero preguntar hasta qué punto es parte de la cultura del agua, de los programas de cultura del agua, la revisión histórica de las prácticas de una población, tanto las de desperdicio como las de cuidado del agua, y hasta qué punto lo que es bueno se recupere y lo que es malo se deseche. Aquí en Matamoros, por ejemplo, las casonas antiguas estaban diseñadas para colectar agua, tenían canalones que recogían el agua de lluvia y tenían grandes aljibes que la colectaban. Ya eso no se acostumbra en ninguna casa nueva, y eso era cultura del agua. ¿Hasta qué punto eso puede ser enriquecer nuestros programas de la cultura del agua? Hola Maru, muchas gracias por la presentación. ¿Contestamos o recibimos? Yo creo que contestamos para que no se haya, y luego recibimos otra pregunta. Yo creo que la parte interesante de esta es que desafortunadamente no tenemos a veces memoria de lo que va pasando en nuestros lugares de origen, ¿no? Y les hablo por ejemplo, en Nuevo León, en algún momento las casas tenían huertos, y los huertos eran formas de captación de agua para los pozos. Entonces, alguna vez fue una plática precisamente de un historiador que veía ahora estas formas y lo contrató con Agua precisamente para hacer un estudio histórico de cuáles eran las zonas de inundación, y las zonas de inundación históricas ya evitaban que se hiciera obra nueva, porque simplemente se detectaba dónde se inundaba y era zona de recarga. Entonces creo que la parte de memoria histórica la hemos dejado a un lado. Nuevo León ha tenido, en el caso de Nuevo León, ha tenido, y bueno, también aquí al ver la imagen del mural, mucha historia. Y yo creo que el problema es que no le hemos dado continuidad a darle esa historia a la población. Porque la gente, en el caso de donde yo vengo, la gente que sufrió escasez sí lo recuerda. Me platicaba una doctora que a su hermana la bañaban con el agua con que lavaban la ropa.
O sea, estaban lavando la ropa y la niña la estaban bañando con lo que se iba cayendo. Pero vamos, hablamos de gente de más de 30 años. Pero gente como de las nuevas generaciones creo que no se ha logrado transmitir esto que es historia. Y de hecho también hay poca gente que se dedica a la parte de historia del agua o periodos de historia, porque aquí hay la doctora que es historiadora y a lo mejor los periodos de historia son diferentes, pero digo, de esos momentos de la historia tampoco no hemos sido capaces de transmitirlo, que sería interesante. El mural a mí, le digo, me fascina porque hace una síntesis de la inundación, de los rastros, de todo lo que caía al río. Entonces, esa parte. Okay. Sí, había otra pregunta, creo que era de Liz. Adelante, si tiene otra pregunta. Sí, hola, buenos días. Que habíamos perdido el paso, pero ya recuperamos. Sí, miren, Mari, muchas gracias por la presentación. Se me hace un tema muy bonito y sobre todo porque cumple una función de hacernos un llamado a la conciencia de todos a un nivel muy, muy personal. Aquí estábamos comentando prácticas personales de cuidado de agua o de no cuidado. Pero mi comentario va más hacia la ponencia en sí, bueno, la presentación en sí. A mí me hizo falta como poder poner unos cuadros comparativos del desempeño de los organismos operadores, no por estado, sino como por ciudad, como en algún cuadro sí lo pones, pero después pones por estado y ahí se me hace que o sea, al generalizar se pierde precisión. Entonces, con base en esos indicadores me hubiera gustado verlos para poder a lo mejor sí premiar con un reconocimiento, ¿verdad?, de lo que algunos hayan hecho en un periodo histórico. Creo que esto sería muy útil para una futura presentación o para publicaciones, porque como tú mismo señalaste, me hace falta ir y conocer a quienes mejor desempeño han tenido para aprender y utilizar estos conocimientos. Muchas gracias. Que sí tenemos dos artículos que publicamos y un poco les voy a decir el orden, digamos como del más eficiente por los indicadores que nosotros propusimos, que fueron, digamos, en su momento los que evaluamos. Y bueno, la reflexión va en el sentido de que ya cambió la cosa, ¿no? Entonces, por eso fue reflexión, pero primero, y no es porque nos quisiéramos poner en primer lugar, era el sistema de agua de Monterrey, por los recursos, por el equipo, por el material. Evaluamos una serie de indicadores que hay en 2 artículos que publicamos. Después seguía Nuevo Laredo, después seguía el sistema de agua de Saltillo, no, el HAD de Matamoros, pero bueno, ahora ya cambió, ya no hay, entonces tampoco, digamos, como que ya quedó corta la información. Pero ellos tenían, a pesar de ser chiquititos, tenían cosas muy interesantes. Aguas de Saltillo porque lo subcontrataba, realmente ellos no tienen un programa propio, lo subcontratan. Y los que estaban en la peor situación eran los de Reynosa, porque la gente que llegó ahí no sabía qué era el programa, no tenía un programa establecido. La primera vez que llegó, y espero que no sea la persona que está ahora, a mí me dijo que Cultura del Agua es una pluma que decía ahorre el agua. Entonces yo le dije, es que esto, o sea, que me dé una pluma no es cultura del agua, ¿no? O que me dé una goma que dice ahorre el agua no es cultura. Pero bueno, entendí también a la persona porque acababa de llegar al puesto, porque acababa de cambiar el gobierno local, entonces a él lo evaluamos bajo esas circunstancias. Entonces sí hay, y digamos van en ese orden. La peor situación que encontramos fue en Reynosa, donde pues el programa de Cultura del Agua apenas como que iba creciendo. No hemos visto tampoco que tenga como mucho apego a cosas, o sea, no, realmente poco ha evolucionado. Hemos visto que algunos se han mantenido y eso también es interesante. A medida de que el programa de Cultura del Agua tiene más experiencia, va haciéndose más eficiente. En el sistema de agua y drenaje de Monterrey, esa parte es lo que le ha ayudado mucho. Tiene una trayectoria larga que los ha consolidado. Entonces, le falta lo del punch para pegarle a la gente,
pero el grupo está muy consolidado, tiene mucha experiencia y realmente ha adquirido recursos que también es interesante, que los hace que tengan mejor material, mejor imagen, incluso a nivel nacional. Ok, pero si les parece vamos a iniciar con una serie de preguntas aquí, unas 2 preguntas aquí en Nuevo Laredo, y luego regresamos a otras sedes si tienen algunas otras preguntas. Si hubiera alguna pregunta aquí, adelante, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? También se aceptan reclamaciones. Sí, bueno, mi pregunta era, algo que comentó el ingeniero, que estos programas a veces no se les da difusión en internet, ¿no? Lo dijiste por ahí, entonces se me ocurría a mí, en un país que tiene 50 millones de usuarios, ¿no?, de internet, no sé si no escuché si en el diagnóstico que hicieron ustedes encontraron eso, ¿no? Si, tenemos 50 millones de usuarios de internet, la mayoría son jóvenes, la mayoría están en redes sociales, entonces tal vez es un área de oportunidad, ¿no?, para llegarle a la gente y a los jóvenes, a los adolescentes, ¿no? Adolescentes, tal vez hasta los niños, ¿no? Entonces, quisiera saber si en alguno de los programas está presente esto, ¿no? Están tomando en cuenta el internet, ¿no?, para la difusión de la concientización, ¿no? Si encontraron en el estudio doctoral si alguien lo está haciendo o a nivel local, no sé si no lo he visto, ¿no? Tal vez está haciendo, no sé, pero ustedes a veces encontraron algo por ese lado, ¿no? No, pues sí, Okay. Vimos que esa parte también interesante, checamos lo que no pudimos obtener directamente en plática, checamos que hay en páginas de organismos operadores que tienen cosas interesantes, por ejemplo, un jueguito de poner cruces o de muñequitos, o sea, tiene esta interacción que ya a un chico darle un juego en papel ya no le es útil. Entonces esta parte también vimos que es parte exitosa, que logran ya por internet hacer algunas cosas. Obviamente en algunos casos están limitadas pues por los recursos, por lo que implica en costo armar todo eso en internet, que no es barato, pero vimos que hay cosas ingeniosas, incluso personajes, que se modernizaron los personajes, que se hicieron como más ad hoc con las mangas japonesas o como de ese estilo. Y hay otros organismos que ni siquiera llegaron a desarrollar eso. Entonces sí tiene que ver que tienes que estar actualizado en internet sobre todo. Y sobre todo si pensamos que nuestra población no lee mucho, pero sí ve internet, entonces el internet creo que es una buena herramienta para llegarle a la población joven. ¿Alguna otra pregunta? Blanca y luego Gustavo. Bueno, yo quiero preguntar, con un comentario y es una pregunta. Me interesa 3 puntos de lo que vamos a platicar. Lo que tiene que ver con la manera como se construyen las identidades para identificar rasgos particulares de los grupos de población que definen, me dan elementos para entender lo que es el manejo, la cultura, las prácticas del uso del recurso. Y ahí, por el tema que yo trabajo, que es migración, creo que algo que es importante en las ciudades de la frontera es entender que la conformación de los grupos de población está muy determinado, no sé si es la palabra precisa, pero muy influenciado por las prácticas, usos y costumbres del uso del recurso de esos grupos de población que vienen del centro, que vienen de otro punto. No se trata tanto de estigmatizar el bueno o mal uso que hacen del recurso, sino entender las prácticas comunes que emplean desde su lugar de origen, ¿no? Si son poblaciones veracruzanas, por ejemplo, que hay poblaciones, por ejemplo, en Reynosa, en Matamoros, poblaciones mínimas, entender ese tipo de identidades, rasgos de identidad que nos ayuden a ir definiendo ciertas cuestiones de la cultura y el uso del recurso y que me den así como los tips hacia dónde puedo ir a trabajar, hasta dónde se pueden enfocar las baterías, ¿no?, de los operadores, de los organismos operadores, para ir construyendo ese programa de cultura del agua, ¿no? Y una pregunta que quería hacerte, en este trabajo de investigación que ustedes hicieron, ¿pudieron establecer de manera aproximada, porque sé que las cifras son difíciles de obtener, la cantidad de recursos, la proporción de recursos que los organismos operadores usan en estos programas en particular de cultura del agua? ¿Cuánto se destina? ¿Había 10%, de 2%? ¿Qué tan importante es?
porque habría ahí también necesidad de que desde las instancias estatales, que son quienes regulan a los operadores de Tamaulipas, pues también hubiera una llamada de atención y se le está dando la importancia que requiere. Y el otro punto sobre la gestión, porque creo que sobre los programas de la cultura del agua, una cosa es lo que los otros operadores pueden hacer, pero también la propia capacidad que tienen para gestionar. Por lo que pude entender de la exposición, hay fondos, no sé si a través de la CNA con agua, donde se aplican, se bajan recursos, se desarrollan programas. ¿Qué tan el nivel de gestión que tienen los recursos, qué tan eficientes? Ya nos diste algo. Mira, un poco, o sea, era difícil como ver también en la parte de los recursos, pero te digo más o menos el rango. Digamos, el más básico que encontramos es que se gestionaban 30,000 pesos, que era lo básico, para mesa, computadora y algunas cosas. Más o menos algunos en algunas ocasiones lo lograron. Por lo menos en Acuña vimos que para mesas, 2 computadoras, etcétera. Ahí el problema es que la capacitación les quedó corta, porque el ingeniero la hacía de educador, iba a la planta, o sea, era como que el ingeniero, y hacía su mejor esfuerzo, que también lo reconocimos. ¿Pero eso es de 1% del presupuesto? Era menos del 1%, pero eso es una cuestión de cuánto gestionas. Digamos, lo más básico eran 30. Lo que detectamos, y eso no lo dijo, sino lo checamos por informes técnicos, 1,200 en aquel entonces, el sistema de agua y drenaje, que 1,200,000 pesos es un esfuerzo grande que el organismo operador estaba destinando. O sea, realmente él sí gestionaba y daba recursos, porque aparte hablamos de dimensiones diferentes, ellos son estatales. Entonces tenían como mayor recursos porque tenían que cubrir todo el estado. Aún así, con todo el estado tiene sus deficiencias, porque realmente donde se ejerce mucho el programa de cultura del agua es en las zonas urbanas y en las áreas metropolitanas. Pero lo que hablaba un poco el ingeniero de la parte agrícola, no se atendía mucho a las poblaciones rurales, que esa es otra cuestión de ver la cultura del agua también, o sea, tratar de abarcar esto. Y con lo que comentas, tienes razón, o sea, el norte, cualquiera de los estados, digamos, norteños, somos como una especie de mezcla de muchas poblaciones, pero esa es la parte interesante de descubrir cómo haces la cultura con esta mezcla, y que entonces si tú entiendes que hay gente de Tabasco, gente de Veracruz, donde el agua no era lo importante porque el agua estaba donde quiera, tratar de llegarles que, bueno, tú llegaste a un lugar donde hay poca agua y donde el uso es eficiente del agua, entonces no puedes regar todos los días o estar 20 minutos tomándote el baño, o sea, ese tipo de cosas, como que hacerse llegar a la cultura de la región donde llegan, y entonces eso apropia a la gente también. Me decían, no, pero ¿cómo vas a cambiar a un tabasqueño? No, pues no, yo no quiero cambiar a un tabasqueño, simplemente que entienda las condiciones bajo las que está viviendo y que también se adapte, porque esa es una cuestión de que a veces nos cuesta trabajo adaptarnos. Una pregunta más del ingeniero Gustavo Pantoja. Primero agradecer, doctora, la invitación a la clase. Una solicitud, si nos pudieran mandar si es posible, la presentación que hizo, porque para nosotros, los que estamos en este tema, es muy importante tener estas herramientas para el análisis, sobre todo este diagnóstico que no es nosotros que manejamos, que nos ha acompañado tanto. Es muy importante tener información para poder seguir y continuar y poder tener la base para otros proyectos que estamos generando en la frontera. Más que todo su comentario. Yo creo que la parte del tema de cultura del agua es parte también, es indispensable generar la consolidación de estas áreas. Los que están apenas empezando, los que ya tienen mucha experiencia, parte de esto, del reto es cómo poder consolidar estos departamentos y los otros cómo poder aprender para llegar a tener la experiencia de, como un ejemplo, en Nuevo León y en el norte de, bueno, Nuevo León no tiene ningún municipio más que Colombia, ¿verdad? Como Nuevo León, la experiencia que se tiene en cultura del agua en Nuevo Laredo, y nosotros lo utilizamos en Frontera 2020, en el programa binacional, utilizamos mucho la experiencia que tiene aquí, no es que porque esté Sandra aquí no es presente, pero nos ayuda mucho Sandra cuando hacemos los foros binacionales de la experiencia que se tiene en Nuevo Laredo.
nos han ayudado para replicar o generar otros esquemas con los gringos, cómo poder compaginar esa información, porque al final de cuentas un alto porcentaje de los que viven en la frontera sobre Estados Unidos son mexicanos. Entonces, los conceptos y la información que se manejan en los temas de cultura del agua, tanto en el Laredo, Reynosa y Matamoros, cada quien con sus alcances, nos puede ayudar en ambas fronteras. Yo creo que hay dos temas muy importantes. Primero, el tema de los indicadores. Lejos de cómo se generan los programas en cada localidad, el concepto de cultura del agua, los indicadores y cómo medirlos, es algo yo creo que forma parte importante o indispensable de la planeación de un programa de cultura del agua. Ahí nos van a decir hasta dónde, cómo vamos avanzando, qué nos hace falta, qué nos falta integrar. Yo creo que hay dos áreas importantes donde se deben empezar, si no se ha empezado, o reforzar con las acciones que se están realizando. Primero son las instituciones de gobierno, en todos los edificios públicos, porque a veces vas a lugares de gobierno, para no decir en qué municipio, pero llaves abiertas, con fugas, en piqueos. Yo creo que parte de la cultura del agua, como un reflejo hacia la sociedad de lo que se está haciendo en el mismo gobierno municipal, pues a través de los organismos operadores, que al final de cuentas son gobierno, cómo se pone el ejemplo de la comunidad. Porque podemos hablar muy bonito de la cultura del agua y el ciudadano va a una dependencia de gobierno y ve lo que está pasando. Y la otra son las instituciones educativas. Tengo entendido que Nuevo Laredo ya tiene un avance importante en el sistema de cultura del agua. Las instituciones educativas, si es forma donde tenemos un medidor, podemos medir. Yo creo que en cultura del agua también podemos poner un medidor al centro educativo, a la oficina de tránsito, etc. Desde ahí tenemos cómo poder medir lo que fuimos a exponerles sobre la capacitación y lo que se realizó. Yo creo que el tema de instituciones educativas y de gobierno, bajar el tema de cultura del agua y cuidado, sería un buen avance para poderlo reflejar a lo que queremos con la comunidad, tomando el ejemplo que les digo. Decimos algo, pero no hacemos nosotros como comunidad no las hacemos. Y hay dos temas importantes también, como para que no sea rápido, la sinergia entre las autoridades en el tema de cultura del agua. Sí, para mí sí es un tema de educación ambiental, forma parte de las herramientas del tema de cultura del agua, sí, entra en la parte de educación ambiental. Hay otros que no lo ven así, pero por eso sí lo veo como parte importante del tema de educación ambiental. La formadora de educadores en ese tema es importante, tener la base de personas que tengan este conocimiento y lo puedan transmitir. Y en el tema de sinergia de autoridades también lo vemos en el tema de aplicación de la ley, porque lo que comentaba lo que se está regando con la manguera. En Nuevo Laredo, dentro del reglamento de protección ambiental, también un capítulo particular del tema del agua y hasta cuando necesitas lavando tu carro con la llave. Hay temas, no me acuerdo, pero hay varios puntos sobre eso. Bueno, a mí me toca hacerlo porque no me traigo de memoria. Y el otro tema es la gestión de recursos. Eso es parte importante también, o de las actividades que se deben desarrollar, pero también algo que hemos visto en la frontera noreste, de que siempre tratamos de buscar los recursos, la gestión de recursos por el gobierno a través de las dependencias oficiales, en comparación como lo hacen aquí los colegas del frente. Allá buscan también a la iniciativa privada. La iniciativa privada tiene muchos recursos, sobre todo los grandes consorcios o las empresas transnacionales, que nos falta todo aplicarlo o buscar esos nichos de las caras verdes en México en la iniciativa privada. Todos manejan fondos para ello. Lo que sí hemos visto que se pierde la confianza de estas empresas cuando aplican el recurso en los gobiernos locales o en las instituciones de gobierno. Entonces hay que buscar los mecanismos o cómo crear certidumbre con las empresas que el dinero o el recurso que se van a generar, ya sé que siempre es mejor manejarlo en especie, pero que sí se puedan aplicar y que sí van a tener una aplicación en el programa. Yo creo que la gestión de recursos, pero también a través de la iniciativa privada sería también una herramienta importante para los organismos aseguradores en el tema de cultura del agua, cómo buscar, cómo bajar. Yo creo que sí, la parte importante que sí han sido muy reacios es hacer esta privada pública, ¿no? Entra el privado y empieza la desconfianza. Yo creo que la cuestión que da mucha certidumbre es la transparencia de cómo se usan los recursos.
porque también nos tocó ver, y no voy a decir el organismo operador, pero que tenía la manifestación afuera del organismo operador porque se habían llevado el dinero de los medidores. O sea, ese tipo de cosas que nos parecía inaudita y que la población estaba a todo su derecho de reclamar, ¿no? O sea, nos tocó ese tipo de casos. Entonces, obviamente, la cultura del agua era lo que menos les preocupaba al organismo operador en ese momento. Lo que sí yo creo que es que sea privado o municipal privado como Aguas de Saltillo, la cuestión es básicamente el impacto que tiene el programa y algo que sí, y ahí voy a hablar un poco de Aguas de Saltillo, es que también existe poca sinergia acerca de invertir y cuidar, y yo creo que es la parte que hace el SILA, de cuidar sus fuentes del recurso. O sea, invertirle también a limpieza, a que no se contamine, o sea, a la fuente de donde se adquiere el recurso. Y eso no implica que entonces lo tratemos con menos sustancias, o sea, que el costo sea no tan alto y que la parte de cultura se haga un poco más eficiente porque tenemos un recurso de buena calidad y tenemos certidumbre, porque eso también pasa. La población luego es extraño, pero tiene desconfianza del agua que viene de la llave. Y entonces yo le decía, ¿por qué no toman agua de la llave? No, porque compramos de garrafón. Pues sí, pero el garrafón te sale como 1000 veces más que el agua, y el agua es de buena calidad. Por ejemplo, en Monterrey compran mucha botella y el agua es de buena calidad, tiene un poco de carbonatos, pero pues es una cuestión de, a lo mejor le pones otro filtro y en las tuberías, pero darle certidumbre e información. Por ejemplo, pocos organismos operadores dan folletos o un recibo donde venga el nivel de calidad, o sea, que educar a la gente. ¿Sabe qué? Yo le doy esto, y estamos alto, a lo mejor en níquel o en eso, pero todo lo demás está bien y pasamos la norma. Y entonces también eso educa a la gente. Ya tomo agua de la llave y no compro del garrafón, ¿no? O si compro nada más es para un filtro porque las tuberías pues ya son viejas, que eso también pasa, es costoso las tuberías. Entonces es un poco ir haciendo como que de todos los frentes atacando y no temerle, yo creo que a la público-privada. En Estados Unidos hacían eso, si no funcionaba la municipal nos íbamos con la privada y si no con el mix, dependiendo quién nos funcionaba, y ahí sí la sociedad es la que dice este sí, este no, que creo que también eso es lo que falta, participación de la ciudadanía y que se involucre y que diga, ¿sabe qué? O sea, su agua sabe rara, tiene mucho cloro, haciendo notificaciones y ya va el organismo a checar, pues sí, nos pasamos de cloro o hay cloro por esto. O sea, informar a la gente, y eso le da certidumbre y transparencia en el uso de los recursos. Yo creo que ayuda mucho a que la gente agarre confianza con el organismo operador. Bueno, no sé si... ¿sí? No, continuamos. Ya con mucho tiempo, ¿no? No, continuamos. Bueno, nada más yo quisiera comentarles, tenemos ahí 3 meses de haber agarrado esta gran responsabilidad de estar frente a la comarca de Nuevo Laredo. Y rápidamente les quiero comentar que en estos 3 meses pues ha sido muchísimo aprender de cómo realmente en Nuevo Laredo se llevan a cabo las cosas con el agua. Tienes que padecer que no la tengas para poder realmente estar consciente de lo que cuesta el que te lleven el agua, que se haga la magia de la llave. Realmente lo tienes que padecer. Yo nací en Monterrey, Nuevo León, y todas mis vacaciones de verano estábamos con mi abuelita. Entonces, pues se acababa el agua del tinaco y a las 4 de la tarde, si ya no te bañaste, pues ya te mueriste. Entonces, realmente lo tienes que vivir para que realmente sepas lo que es no tener el agua. En Monterrey estuve platicando con el director de finanzas de agua hace como 15 días, me entrevisté con él. Ellos tienen el 95% de eficiencia en el agua que producen y lo que cobran. Nuevo Laredo, pues ni para qué decirle, ¿verdad? Nuevo Laredo no llegamos, del agua que producimos ni siquiera el 50% lo facturamos, y qué decir de lo que cobramos. Y aparte, es muy complicado que estés trabajando con un organismo operador que tiene un nivel muy alto de corrupción. Y eso es importante decirlo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando desde adentro de la Comapa para que el mismo personal se sienta parte importante de la empresa, porque es una empresa. Entonces, en cuanto a las áreas de la cultura del agua, platicando con el departamento que se hace cargo de eso,
Vimos que hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que se le tiene que estar informando a la ciudadanía para que realmente conozcan el trabajo que se hace en la Comapa, realmente las carencias que tiene el organismo, porque han pasado muchísimos años y que no nos podemos a pensar hacia dónde vamos, ¿verdad? Que nos estamos acabando la empresa. El hecho de que nosotros tengamos por costumbre utilizarla como pues dar condonaciones en los recibos, mucha gente que lo paga y que se conecta y demás, pues eso nos ha generado muchas deficiencias hacia el interior. Pero también, aunado a todo eso, estamos trabajando, como lo decía Gustavo, en cómo nosotros realmente cobrar el agua, ¿verdad? Tenemos una cartera vencida de más de 50 millones de pesos, estamos trabajando en programas fuertes para eso. Realmente llegamos nosotros a ser invitados por parte del gobierno del Estado porque el gobierno del Estado está muy preocupado realmente de los principales organismos operadores en todo Tamaulipas, que tarde o temprano va a tener una consecuencia grave si no hacemos algo al respecto. Y yo considero que para que un organismo operador vaya mejorando, pues la cabeza tiene que estar convencida de la importancia que tiene cuidar el agua. Y en este caso, armar equipos de trabajo y fortalecer los equipos de trabajo que se tienen para que realmente, por ejemplo, en el departamento de Sandra, cuando se acerca conmigo me dice, es que yo hago esto y eso, bueno, prepárate porque vas a hacer muchas otras cosas. Y se lo he cumplido. Se lo he cumplido al grado que ya me dices que contrátame más gente porque lo que me estás pidiendo no alcanzo, ¿verdad? Es la forma en que uno tiene una visión más empresarial. Yo tengo 17 años en la iniciativa privada y llego a la Comapa y les digo, ¿cómo es posible que cosas tan obvias y tan básicas no se lleven a cabo? No es un trabajo sencillo. Realmente estamos trabajando contra todo el mundo. No soy la persona más popular en estos momentos porque estamos cobrando el agua, porque estamos cortando a los usuarios que se la están robando, porque hay miles de usuarios en Nuevo Laredo que se roban el agua, y como nadie te dice nada y como nadie te la cobra, pues obviamente la desperdicias, porque al momento que te reconectas, provocas una fuga. Entonces tenemos miles de fugas en toda la ciudad. Nuestras tuberías son muy deficientes, estamos trabajando en programas de estar realmente teniendo un programa de conservación y mantenimiento en todas nuestras redes, que para eso se necesitan recursos que no tenemos y que tenemos que buscar. Pero bueno, es un tema muy extenso. Yo no me lo imaginaba de qué tamaño era la responsabilidad. Ahora que vino el gobernador, no solamente es el agua, ¿verdad? Potabilizar el agua, sino también tratar el agua, porque en Nuevo Laredo tenemos la planta tratadora más importante de Latinoamérica. Y no escatimamos en recursos, ni en esfuerzos, ni en personal, y realmente tenemos ahora un gran compromiso de sacar adelante al organismo operador con todo lo que sí funciona, apoyar lo que sí funciona. Yo desconozco exactamente cuánto nos gastamos en Cultura del Agua, en el programa Cultura del Agua. Lo que sí sé son que ahorita ya llevamos 15 escuelas visitadas, más de 1.500 alumnos atendidos. No solamente nos estamos preocupando por los niños, queremos llegar a los padres de familia y hemos hecho una mancuerna muy fuerte con las instituciones educativas para estar trabajando en conjunto y llegar también a los papás. Estamos viendo que el gobierno del Estado nos paga una cantidad por el consumo de las escuelas y es más del doble de lo que nos deberían de pagar porque las escuelas tienen muchas fugas. ¿Qué está haciendo la Comapa Nuevo Laredo? Bueno, Sandra está capacitando al personal de intendencia de las escuelas para que podamos nosotros ayudarles a que no estén desperdiciando en bebederos, en baños, el gobierno del Estado paga el consumo en agua y aparte la Comapa está absorbiendo todo lo que vamos pagando. Entonces, lo que decía Gustavo en las instituciones de gobierno, los edificios de gobierno, ya empezamos a colocar medidores. En las escuelas tenemos casi el 100%, nos falta un plantel educativo para que tengamos el servicio medido. En todos los edificios de gobierno, de los 3 niveles de gobierno, ya empezamos a instalar medidores. El municipio solamente en pipas se gasta más de 2 millones de pesos al año en agua tratada y en agua potable. Entonces, esos recursos no llegan a la Comapa.
Esos recursos los vamos a buscar, los vamos a solicitar, pero para eso tenemos que tener el servicio medio, ¿verdad? Tenemos que tenerlo documentado y decir, es que mira lo que te estás gastando. Ya no es posible que el organismo operador esté teniendo ese tipo de cosas, porque no tenemos la capacidad para hacer e implementar cosas de cultura del agua, de medidores en toda la ciudad, dar un mejor servicio, tener conservación y mantenimiento. Y voy a decir cosas que a lo mejor no debería decir, pero es increíble que acabamos el fin de semana pasado, el viernes, arreglamos una fuga que teníamos en planta, que tenía más de un año. No es posible que nosotros, dentro de nuestro mismo organismo, tengamos fuga. Pues es el colmo de los colmos, ¿verdad? Entonces ahorita estamos en un programa que es de la baja demanda, lo estamos implementando, estamos viendo las estrategias para que si arreglamos un punto de una tubería, bueno, a ese mismo momento, como cortas el agua, te vas y arreglas a otros puntos de la ciudad que también son muy complejos para hacerlo. Y sí estamos causando la molestia, porque sí, es molesto quedarte un día sin agua, pero también es importante que nosotros difundamos y hagamos el trabajo que nos corresponde de avisar con tiempo, ver las estrategias. Nos funcionó mucho que hace 15 días, hace una semana anterior, semana y media, hicimos un corte de todo un fin de semana, pero nos agarramos con conferencia de prensa. Al profesor Luciano Reyes le pedimos que hiciera un dictado a los niños de toda la zona afectada en los planteles educativos, donde la maestra le dijera, avísale a tus papás y que regrese el aviso que les vamos a... Son ideas de lo que nos funciona. Y sí, 7 llamadas obtuvimos en Comapa ese fin de semana, solamente y amables de decir, oigan, ¿me pueden mandar la pipa? Es increíble, nunca se había dado, que al momento que tú difundes y al momento que subes a la página de internet de la Comapa y al Facebook, porque hay que utilizar todas las herramientas posibles, estamos subiendo todas las fotografías, el trabajo y las condiciones en que están las instalaciones de la Comapa en los diferentes tanques y en los diferentes puntos donde estamos trabajando. Y nos han llamado a decir, yo no tenía la menor idea de lo que estaban haciendo, no teníamos la menor idea de las circunstancias en las que estaban trabajando, no conoce la ciudadanía, no valoras porque no lo ves, porque no lo puedes estar ahí a las 2 o 3 de la mañana cambiando un tubo y el soldador sin dormir y todo. Eso realmente es muy valioso y nosotros queremos que la ciudadanía esté consciente y que sepa de la importancia que tiene de pagar su recibo a tiempo, ¿verdad? Y también pues el hecho de cuidar el agua, ¿verdad? Pero son algunas de las cosas que son muchas de las acciones que queremos implementar y que tenemos esa responsabilidad y que definitivamente no vamos a escatimar recursos ahora que hemos estado en pláticas con Conagua, que nos estamos empapando de los programas federales. Estamos viendo para etiquetar el recurso, si de Conagua yo pago, no sé, 40 millones al año y tengo que etiquetar en obra, en mantenimiento, en eficiencias, pues a lo mejor viene algo de cultura del agua, y si algo viene ahí de cultura del agua, ese recurso se vaya a cultura del agua. Lo que nos vayan marcando, eso es lo que vamos a realizar. Y si a mí me funciona, que nosotros estemos difundiendo el cuidado del agua, pues estamos ganando. No sé si tengan alguna otra pregunta allá en Matamoros, o continuamos con alguna otra. Bueno, sí, pero no, yo no tengo ninguna pregunta, únicamente queremos decirles que esta sesión está siendo transmitida por internet. Yo tengo algunas reflexiones, me gustaría hacerlas que van en el sentido de todo lo que se ha comentado aquí. Me parece que todavía hay 2 retos, ¿no? Jesús. Que enfrentar. Uno por parte de los investigadores, Jesús. Que seguir estudiando el tema de la cultura del agua, seguir dando cuenta de lo que está pasando con la cultura del agua en las localidades, en las regiones, y por otro los grandes retos que todavía enfrentan los organismos operadores que manejan los recursos del agua, como lo comentaba ahorita la arquitecto, esos grandes retos que todavía tienen y que tienen que atenderlos a veces los organismos operadores en el día a día, ¿sí? Y a veces los programas de cultura del agua no necesariamente tienen el peso que tienen otras necesidades por las propias dinámicas de esas necesidades que tienen los organismos operadores. En esto se hablaba de una
de los apoyos de internet o de la comunicación para generar conciencia, para generar información en la sociedad, me parece muy importante. A mí me parece, cuando yo tuve la oportunidad de hacer entrevistas en la Comapa, yo me di cuenta, por ejemplo, que hay una desvinculación entre lo que son los departamentos de comunicación y los programas de cultura del agua. Cada quien camina por su lado. Y básicamente los programas los departamentos de comunicación a lo que se refieren es a transmitir boletines a los medios de comunicación sobre fugas, sobre pagos, sobre alguna acción muy específica que está haciendo el organismo o los organismos operadores. Pero sin embargo no hay una vinculación, no hay una sinergia con los programas de cultura del agua que creo yo que deben de aprovechar. Lo vemos en el caso de Monterrey. De Monterrey está vinculado la comunicación, los departamentos de comunicación y los programas de cultura del agua. Yo creo que eso ayudaría mucho a que se haya una política de comunicación más integral, no solamente el informar a la población, porque cuando yo hice entrevista del 2005, muy curioso lo que pasaba aquí en Nuevo Laredo, quienes estaban a cargo del programa del Departamento de Cultura del Agua era un locutor, ¿sí? Ese locutor trabajaba en una radiodifusora y básicamente los boletines iban enfocados hacia los medios de comunicación. Yo creo que falta todavía esa vinculación, y lo vemos a través del documento que nos presenta la doctora María Eugenia, precisamente de esa vinculación entre la comunicación y los programas de cultura del agua, para que haya una política más integral, no solamente de decirnos que hay problemas de fugas, sino decirle a la gente cómo usar mejor el recurso, cómo conservarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa, me parece que la cultura del agua está definida de forma unidireccional, hace referencia a lo que debe hacer la población, pero no se define sobre lo que deben hacer los gestores y deben hacer los administradores del agua en términos de cultura, que le podemos llamar cultura de la gestión de las instituciones, ¿no? Y ahorita ponía de referencia la arquitecto, es cómo puede ser posible que en la Comapa tuvieran una fuga ahí por muchos años. Entonces hay una especie de contradicción. Si yo le digo a la población que tenga una cultura del agua, que ahorre el agua, pero sin embargo las instituciones públicas, entre ellos los propios organismos, no ponen, valga la redundancia, el ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay mucho por hacer ahí. Otra cosa, la cultura del agua, concebida en el marco normativo con las instituciones, homogeneiza a la población y no permite ver esas diferencias de lo que hablaba Blanca, de los distintos públicos, de las distintas gente. Y hay en una tesis que yo hice, yo recupero las concepciones que hacen ciertos grupos digamos, si podemos hablar de distintos tipos de usuarios, donde hay ciertas concepciones para que nos pueden ayudar a entender lo que es la cultura del agua. Entonces tal vez tenemos que hablar no de la cultura del agua, sino de las culturas del agua, ¿no? Como ya lo manejan algunos autores, ¿no? Las culturas del agua, no de la cultura del agua. Y podemos ver diferencias en las propias ciudades, las diferencias de la gente que no tiene recursos para pagar el agua, o que no tiene recursos, tiene unas concepciones diferentes a aquellos que sí tienen el recurso y que tienen dinero para pagarlo, ¿sí? Entonces yo creo que tendríamos que también ver ese tipo de cuestiones. A lo mejor ya empezamos a ver sobre culturas del agua, ¿no? Pero todavía no entendemos bien lo que es la cultura del agua. Yo creo que todavía falta mucho por hacer, por nosotros también los académicos, ¿no? Para poder entender el fenómeno de la cultura del agua. Ahora, me parece que los programas de cultura del agua, donde incide fundamentalmente, y no sé si está adecuada mi percepción, es básicamente en el uso del agua y en el pago del recurso. Y todavía falta mucho por hacer en aquellos aspectos de la integridad, que tienen que ver con la integridad, con una visión más integral, como lo que señalaba la doctora cuando nos ponía ahí la imagen de todos los elementos que intervienen en el uso y podemos decir en las concepciones en torno al recurso agua. Entonces son algunas de las observaciones que yo hago, porque creo que todavía tenemos que hacer mucho todavía para entender lo que es la cultura del agua. Y algo muy importante, lo que se menciona aquí, es tener precisamente esos indicadores para definir cómo se están impactando los organismos operadores a través del programa de cultura del agua y cómo se está concibiendo la gente esa cultura del agua o esas culturas del agua de los diferentes grupos en las poblaciones. La doctora siempre quiere Sí. Ok. Bueno,
¿Me oye? Adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Matamoro nada más quiere cerrar un poco lo que es esta plática para regresar ahorita los micrófonos a Nuevo Laredo y decirles que esta conferencia está siendo transmitida en vivo por streaming, por internet, y también pueden seguir nuestras conferencias anteriores sobre lo que es el seminario de estudios tamaulipecos en un micrositio que tiene el colegio en www.colef.mx. Ahí hay un micrositio que es Estudios Tamaulipecos. Y bueno, invitarlos a la sexta reunión, que va a ser en 2 meses, nuevamente también en lo que es en la parte de abril, donde vamos a seguir con las cuestiones del agua. Yo creo que va a ser lo del pago del servicio de agua por el doctor Ismael Aguilar, que va a exponer desde aquí, desde Matamoros, pero también nos invitamos a que se unan y esperamos que la séptima sesión regrese a Laredo con otros temas. Por nuestra parte, muchas gracias y regresamos los micrófonos allá. Nos quedamos aquí en Nuevo Laredo. Muchas gracias. Así podemos. Bueno, esas eran las observaciones que yo, así de manera general, yo creo que sí hay grandes retos para nosotros, entender y documentar este tipo de fenómenos de cultura, y a los organismos operadores, pues todos los retos que, como el caso de Nuevo Laredo que ustedes mencionaban, ¿no? Yo quisiera nada más recuperar algo que dijo Lili, que me parece muy importante, porque lo pienso más en términos de consumidora, de ciudadano. Muchas veces uno asume que tú pagas por el recibo de consumo de agua y dices, bueno, pues hay que consumir 33 metros cúbicos, pero en realidad detrás de eso es el servicio que te están dando, no el recurso. No el recurso. Y es un tema que creo que en términos de información de la población general no lo percibimos. Quizás si eso estuviese un poco más nosotros en las pláticas sí lo manejamos con los niños. A la hora que les enseñamos a leer el recibo y la información, les especificamos. Esto no lo estás pagando por el agua, porque el agua es un bien común. Es el servicio, es lo que nos cuesta extraer el agua, llevarla a tu casa, ajá, y luego otra vez limpiarla antes de llevarla. Pero eso, la limitación que tenemos es que nuestra población cautiva es el nivel educativo, ajá, de las escuelas, pero los padres de familia. Yo estoy de acuerdo con el ingeniero. Sí, los niños ahora son interactivos, activos, te corrigen cuando tú cometes un error y dices, no, mamá, tienes que utilizar. Pero muchas veces los padres dicen, sí, todo está bien. En realidad no tenemos una cultura como adultos. En este momento le decimos, sí, mi amor, tienes razón, trae la cubeta. Pero no hay un proceso de internalización de tal manera que yo como ciudadano adulto asuma la misma responsabilidad que el niño está teniendo. Adultos hasta que le peguen la aplicación de la ley, porque nosotros aprendemos nuestros fracasos. Porque básicamente al papá o al adulto le pegas en el bolsillo. O sea, le pegas en el bolsillo y entonces si le dices, no tires tanta agua, hijo, no te bañes por tanto tiempo porque tenemos que pagar mucho agua, pero no hace la conceptualización de que el recurso en sí mismo es muy valioso. Por ejemplo, Aguas de Saltillo, esa es la parte que lo puso en una mejor posición de acuerdo a lo que evaluamos. Son de los pocos y lo hacen dentro del recibo voluntario, que la gente, hay un módulo pequeño que te dice, ¿quiere dar $1 para la zona de recarga del acuífero? Tú puedes decir que sí o que no, pero de menos ya sabes que hay una zona de recarga y que, bueno, pues sí, anótemelo, y te anotan. Entonces, $1 y te lo cobran en tu recibo. $1 no es nada. Y entonces te lo anotan y se lo dan precisamente para que exista reforestación. Eso también le da un buen mensaje a la población, porque se siente involucrada de que está cuidando parte de sus recursos para la recarga, porque si no se recarga, ahí se mueren de sed todos, ¿no? Y obviamente ese es otra punto que en el caso de Aguas de Saltillo lo consideramos, aun cuando es una empresa municipal privada. Ellos tuvieron esa parte de visión precisamente como empresario, que hay que ser como más integrales, de lo que decía Jesús. Pégale a la economía, que paguen, y si no pagas, pues con la pena. Podemos subsidiar a ciertos grupos vulnerables, porque eso también es el derecho del agua, que ahora en la parte de la ley se ha considerado. Yo dije, está bien que les des el derecho del agua, pero ¿para qué le das un derecho si no tienes agua? O sea, no tiene sentido. Entonces la parte es que cuides el recurso y que tu población entienda que tiene también que cuidar la fuente del recurso, y que el servicio es lo que estás pagando, la tubería, y que si llamo pues llegan a tiempo y me reparan y mi medidor me lo cambian y tengo que pagar. O sea, la infraestructura es lo que estoy pagando,
pero que también tengo que darle algo al ambiente, porque si no hacen acciones como lo que decía el ingeniero, de ir a limpiar ríos, etcétera, o sea, de involucrar a la población en sus recursos, la gente no hace conciencia y no desarrollas una cultura, aunque tengas una diversidad de usos y costumbres del país, ¿no? Que creo que esa es la parte interesante que nos comentaban que hacen en el SILA, de concientizar a la gente que hay que cuidar también, no contaminar el recurso para que nos cueste menos tratarlo. Esa es una parte que, por eso este concepto de cultura del agua como que viene siendo mucho más amplio. Sí, doctora Claudia, bueno, pues yo también tengo amigos de líder. Yo creo que será un tema periodístico muy importante. Yo creo que será un tema periodístico importante. En Nuevo Laredo es raro cuando no tenemos agua. Y cuando no tenemos es cuando hace un trabajo como previo. O sea, esas 2 semanas que han habido cortes por actividades de Comapa, ¿qué piensa la ciudadanía de eso? Porque nunca hemos carecido de este líquido. Y en Monterrey hay días que tocan horarios. ¿Qué pensaría la comunidad? ¿Qué tal si esto empezamos a racionar el consumo? O sea, porque aquí no hemos sufrido eso, hay otras localidades aquí cerquitas que sí lo sufren. Yo creo que es un tema tanto de investigación como periodístico que piensa la gente. Hay municipios que los cortan además por ahorro del consumo de energía. Por ejemplo, el Distrito Federal, mediodía y no tienes agua. Cortan el agua en la comunidad, no se prueba, pero no prueba energía porque está la planta procesando. ¿Quién consume agua en la noche? Digo, sí hay, ¿verdad? Que consumas, pero sí lo hacen. No, pero por ejemplo, en la semana, el año pasado estuve en la Ciudad de México y hubo cortes, entonces tú te avisan. O sea, bueno, usted entonces ya tengo. Como no circula, ¿no? Sí, entonces tú dices, no voy a lavar, o lavo antes. Sí, y entonces si tú informas a la población, se hace como de que, bueno, hoy lavo y hago ciertas cosas y otras no voy a hacer. Entonces te programas en función de los cortes. Pero algo interesante y que mencionabas es de las pipas. Había módulos donde tú solicitabas una pipa, pero sí te decían, a ver, te hacían una especie de cuestionario. ¿Por qué estás solicitando? O sea, no nada más es que, oiga, yo quiero una pipa. Sí, pero ¿por qué la necesita? ¿Cuánta agua tiene? ¿Tiene un lugar donde apartar agua? Entonces no la necesita. Si tiene cisterna vacía, sí le damos. Si no. Le voy a comentar que yo me di la tarea, yo fui personalmente a checar cada pipa y cómo se estaba suministrando el agua. El problema es que lo que dice Gustavo, la gente aquí en Nuevo Laredo no tiene contenedores grandes. ¿Para qué? Llegaban las señoras con su cubetita a que le llenaran la pipa y allá van, muchachos, y lo vienen por otras, porque no tienen contenedores grandes. Porque realmente no tienen, o sea, no tienen necesidad, entonces no tengo un contenedor grande y ahí van con sus cubetitas, pues obviamente 2 cubetitas, nomás con el puro baño, y fue todo el sábado, o sea, toda la noche para amanecer el sábado, y todo el sábado sin agua, y luego el agua empezó a llegar hasta el domingo a partir de las 5 de la mañana y por secciones. Entonces yo digo, no lo hicimos y es muy buena idea, porque vamos a tener otro punto. El próximo, al otro. Qué bueno. No, si les vamos a avisar y va a ser igual como lo hemos hecho, aunque me digan que necia, pero es que es como la gente se empieza a educar, y aparte que las 7 llamadas que tuvimos el fin de semana en Comapa, ya no era la típica señora, ya ni la muela, porque la gente se pone bien grosera de decir, es que ustedes como siempre, y esto, bueno, echan de todo por teléfono, pobrecitas niñas que están ahí, pero ahora no. Oiga, ¿me pueden mandar por favor la pipa? O sea, ellas estaban sorprendidas de que la gente, pues en muy buen tono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí les avisaste que no ibas a tener y no juntaste por X y O Z, pero hubo casos de gente que trabaja afuera y el fin de semana llega a su casa y se encontró con que no hay agua. Pero habíamos difundido los 3 puntos estratégicos y la gente ya no hablaba, la gente iba a donde estaba la pipa a cargar sus pipas. Entonces, yo considero que en esta ocasión lo que nos dimos cuenta es que es eso, la gente no tiene contenedores grandes para el agua. ¿Por qué? Porque nunca sabe el agua. Nunca sabe el agua, entonces la gente no tiene esa costumbre de tener contenedores suficientes, o al menos grandes, un tinaco grande, ¿verdad?
Bueno, le comento, tuvimos un evento el año pasado, precisamente sobre agua. Entonces teníamos un doctor español y lo llevamos a Saltillo, y entonces él veía los techos con los tinacos. Dice, ¿y para qué tienen esos en el techo? Dice, pues para almacenar agua. Dice, pues en España pasó eso mismo, pero en el momento en que le diste un servicio continuo, esa agua que almacenaba la desperdiciaba. Entonces sí, realmente tienes que hacerle una concepción de que almacenas, también le tienes que dar un buen uso, porque ellos sí tuvieron esa experiencia. Haz de cuenta, tuvieron escasez y entonces tenían tinacos o formas donde guardar el agua. En el momento que les diste servicio continuo, la tiraban. Y entonces los tinacos los tiraban para el jardín, etc. Tienes que crearles una cultura de que tener un recipiente también es bajo ciertas circunstancias, para que en el momento en que tengas el servicio continuo no la tires porque pues ya está sucia, sino haga, o sea, entonces vimos que tienes que hacer realmente una concepción de por qué hacer un buen uso del agua, y que es un recurso muy muy valioso, y sobre todo cuando no lo tienes es mucho más valioso. Entonces un poco en ese sentido. Sí. Eso es lo que hay que trabajar. Y hay que trabajar, por ejemplo, también creo yo en la población, de decirle que el agua que nos produce que producen los organismos operadores es potable, ¿no? Y en ese sentido es seguro usarla por parte de la población. Sí, el problema creo que está en el traslado, ¿no? Porque a veces con tanta fuga que hay de agua, entonces se contamina el agua y no llega con la calidad que debería ser. En relación con el uso que se hace del agua embotellada, ¿no? ¿Sí? Porque entonces cuando uno va a las instituciones, incluso como la nuestra, ¿sí?, vemos que el agua que se usa es el agua embotellada, ¿no? Es el agua embotellada. Yo creo que todavía hay que trabajar en ese tipo de concepciones para crear confianza en la población de que del agua de que proveen los organismos operadores son de calidad consumible, ¿no? Que no tiene el problema no va a tener problema al consumirla, ¿no? Para tratar de incidir en tal vez no consumir tanta agua embotellada, porque sale mucho más cara, ¿no? Sale mucho más cara para la población. Nosotros tuvimos que hacer ese cambio institucional, porque un día tenemos una maestría en gestión integral del agua, y nos dijo un alumno, ustedes están dando una maestría, ¿y por qué ponen botellas de agua? Entonces tuvimos que poner jarras, y entonces tú limpias tu vaso cuando lo acabas de utilizar con la menor cantidad de agua, porque un plástico de estos contamina. Entonces realmente tuvimos que hacer eso. Tienen una máquina porque básicamente te da el mejor sabor, pero no te mueres por tomar agua de la llave, o sea, no te enfermas ni te va a dar ninguna disfunción. Entonces nos hicieron hacer esa conciencia. De la que si nosotros estamos vendiendo el agua, sí tenemos que consumirla. Entonces un poco también, y eso sí hicimos una crítica a un evento de que hubo una población que se quedó sin agua por esta cuestión del Alex, les mandaron 10,000 botellas. Pues qué buena gente, ¿no? Pero les mandaste 10,000 botellas de PET, que ¿dónde las van a meter? Y entonces le mandaste basura. Entonces, sí les subsanaste el problema inmediato, pero ¿qué van a hacer con 10,000 botellas de PET en una zona donde no se maneja ese tipo de residuos? Entonces yo creo que ese es un poco el mensaje que queremos transmitir, de que bueno, la cultura es como mucho más amplia, y que también los ciudadanos debemos ser conscientes de esa cuestión. Bueno, pues agradecemos a los asistentes, a todos los que nos acompañaron. Gracias por estar aquí en esta conferencia, y los invitamos a las próximas que hay. Está otra en puerta sobre, como dice la doctora Cirila Quintero, sobre el tema del agua, y luego después sigue una conferencia que va a coordinar Blanca sobre cuestiones ambientales también. Todos están invitados y les haremos llegar esas invitaciones.